Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar el webinar. El objetivo es mostrar la funcionalidad que Microsoft está integrando en el sistema Dynamics AX con las nuevas disposiciones del SAT de la versión 3.3 del CFDI que entra en vigor a partir del 1 de diciembre, para que los clientes conozcan funcionalidad, tiempos, costos, alcance y cuáles son los siguientes pasos a realizar para poner este KB en su instalación. Vamos a iniciar con la agenda. El primer punto es la introducción. Siguiente es la funcionalidad del KB 4019752. Es el número de KB que Microsoft está liberando con esta funcionalidad. ¿Cuáles son los requisitos, alcance y costos? Los esquemas de apoyo que tendremos y dudas generales. Iniciamos la introducción. Con relación a la facturación electrónica, CFDI, el SAT ha incorporado el nuevo esquema 3.3, el cual entrará en vigor a partir del 1 de julio y será la única versión válida a partir del 1 de diciembre de 2017. La versión 3.2 puede ser utilizado hasta el 30 de noviembre y del 1 de julio al 30 de noviembre van a estar funcionando ambas versiones al mismo tiempo, van a estar conviviendo. Microsoft realizó actualizaciones para la localización México, las cuales están planeadas incorporarse en las versiones actuales, mencionando los cambios relevantes en el sistema y otros puntos de la misma localización. Nuestro objetivo es proporcionarle información a los clientes, así como cuáles son los alcances y funcionalidad de la herramienta. Voy a mencionarles cuáles son los cambios que tiene el CFDI en cuanto al SAT, AX y GCG como tal. ¿Cuáles son los cambios relevantes de acuerdo al SAT? En este caso ya se van a manejar 5 diferentes tipos de comprobante, los cuales son de tipo ingresos, egresos, traslado, recepción de pagos y nómina. Los siguientes son reglas de validación, que las reglas de validación permiten tener información más confiable y de mejor calidad para evitar que el emisor de las facturas cometa errores. El siguiente punto es el registro de impuestos y de descuentos, que los impuestos se registran de forma global, lo que no permite muchas veces identificar qué gravámenes le aplican a cada una de las partidas que se están facturando. En la nueva versión, estos registros de impuestos se van a realizar a nivel concepto y por concepto se va a identificar cuál es la base de cada uno de los impuestos: ISR, IVA y IEPS, así como el tipo de factor, que puede ser a través de una tasa o cuota o si está exento de algún impuesto. También se validará que cada uno de los impuestos que se incorporen coincida con los datos que se incluyen en el catálogo de impuestos. El siguiente punto es el complemento de recepción de pagos. Esta parte es completamente nuevo, y este tipo de comprobante se emitirá cuando se realice la aplicación del pago a una factura, ya sea el pago de forma parcial o de forma total. La factura de recepción de pagos podrá emitirse por cada pago recibido o todos los del mes. El siguiente punto es el uso del CFDI. Cuando se expidan los comprobantes fiscales, se le preguntará al receptor qué uso le dará a ese comprobante o a ese material, el cual se deberá detallar conforme a ciertos catálogos que el SAT está estableciendo. Si el receptor le da un uso diferente al comprobante, pues no va a ser motivo de cancelación y no va a afectar la deducción y acreditación de impuestos. El siguiente punto es la confirmación. Se incluye un campo denominado confirmación, mismo que se da a través de una clave que se le pedirá al proveedor de certificación cuando se llegue a sobrepasar los montos que están establecidos por el SAT. Entonces se pedirá un folio de confirmación, el cual se tendrá que estar incluyendo en el comprobante. Por otro lado, las
claves de producto o servicios y una unidad estandarizada. Ahora el SAT, todos los catálogos de productos tendremos que hacer el match con el catálogo que está estableciendo el SAT. Eso es para que tenga identificados el SAT el producto que estamos vendiendo y él pueda darse cuenta si los impuestos que estamos metiendo para ese producto son los correctos. Asimismo también están las unidades de medida, que también es otro catálogo que está estandarizando, y existen otros catálogos también adicionales para que le sirva al contribuyente y que obviamente esté haciendo un match con los catálogos del SAT. Estos son los cambios relevantes de acuerdo al SAT. Ahora les voy a mostrar, por un lado, las fechas de publicación y liberación de las versiones. En el caso de 2012, lo que es R3, R2 y 2009, estos ya fue liberado, estas versiones en agosto R3 y en septiembre fue R2 y 2009, para lo que es formato de factura y para lo que es el complemento de recepción de pagos. En el caso de la versión de 2012 FP o RTM, esto está programado en este mes de septiembre tener la liberación tanto de la factura de 3.3 como el complemento de recepción de pagos. Posteriormente les voy a explicar básicamente los cambios relevantes en Dynamics AX. Y esto que viene siendo, uno es actualización del formulario de configuración por entidad, que básicamente se considera la identificación de los límites para la facturación, así como campos predeterminados en cuanto al código del artículo y la unidad de medida que se utilizarán en el caso de que los productos que ustedes tengan no los encuentre dentro del catálogo del SAT, con el match que hayan hecho previamente. Hay parámetros de emisión. Posteriormente, la referencia en catálogos de pago, que son formas y condiciones de pago, que se mantiene la referencia en los catálogos de forma de pago para la identificación del método de pago y se integra un nuevo subcatálogo para relación del pago en parcialidades, pago único y o pago diferido. Por otro lado, tenemos el propósito del CFDI, que se integra en un subcatálogo para la relación del tipo de operación que se realiza en el ERP con la finalidad de identificar el tipo de comprobante que se emite en el sistema. Posteriormente también de los cambios que traen dentro del sistema son la referencia del CFDI, que en la orden de venta se integra la referencia del CFDI que se relaciona con este movimiento. Asimismo, los CFDI relacionados, que van a ser todos los documentos que queden relacionados con la orden de venta en cuanto a notas de crédito, en cuanto a pagos, van a quedar relacionados. Adicionalmente, tenemos el punto de información de catálogo de artículos, que ya lo había mencionado. Se modifica el formulario de artículos para considerar la información que se usan en las operaciones de importación también. Y por otro lado viene la parte de comprobantes de recepción de pagos, en donde se modifica el proceso de cobros en módulo de cuentas por cobrar. Como comentaba en un principio, esto es algo nuevo que está integrando Microsoft dentro del sistema, y aquí la idea es que se haga la generación del comprobante de pago. Y por otro lado, el CFDI para pagos y liquidaciones, que básicamente se integra dentro del formulario del diario de facturas el control para los movimientos de pagos y cobros según corresponda. Este cabe de alguna forma contempla facturación y complemento de pagos. No está considerado en este momento cancelaciones, retenciones y comercio exterior. En Lifecycle Service ustedes pueden consultar qué es lo que tiene este CABE con el número que les acabo de proporcionar. Voy a pasarle el micrófono a esta Liliana para que nos ayude a hacer una demostración en el producto en cuanto a la funcionalidad que ya tiene la herramienta. Estaremos entrando cada
una de las nuevas opciones o de los nuevos campos que se están integrando como parte de este CABE. Adelante, Liliana. ¿Nos compartes tu pantalla? Sí, claro. Les estaremos mostrando lo que es en un ambiente de Microsoft, el cual está configurado con el KB que nos está entregando para realizar las actualizaciones. Es un ambiente de pruebas, por lo tanto viene referenciado con cada uno de los formularios de los cuales se están viendo modificados. Dentro de estos parámetros o formularios, uno de los que se actualiza es en el módulo de la administración de la organización, se habilitan en el apartado de configurar, se habilita un subcatálogo que tiene que ver con todo lo que está ahorita involucrándose en los formularios, los cuales tienen que ver con el régimen impositivo, productos y servicios, unidades de medida, propósitos CFDI y formas de pago. Un segundo para que se pueda revisar cada uno de estos formularios. En el régimen impositivo vamos a hacer referencias a las actividades empresariales de cada una de las empresas que estén dadas de alta en AX, de acuerdo a los códigos que se encuentran publicados en el SAT, las descripciones que se encuentran publicadas en el catálogo, así como las versiones y las caducidades de los mismos. En el apartado de productos y servicios aplica la misma regla, el código del SAT, de acuerdo a lo publicado, las descripciones, versiones y caducidades. Unidades de medida, código del SAT, descripción, la versión vigente y su caducidad. Propósito de CFDI, asimismo, de acuerdo al ID que está publicado por el SAT, la descripción de este, su versión y su caducidad. En el caso de las formas de pago, aplica la misma regla, el código del SAT, su descripción, la versión y las caducidades. Importante mencionar, en los catálogos de Hacienda, o al menos los que están publicados, estamos hablando de un listado de más de 10,000 líneas con respecto a la información. Se les recomienda nada más dar de alta a aquellas que están relacionadas con nuestra actividad y en este caso con nuestros productos y o servicios que estemos trabajando, asimismo las unidades con las cuales estén relacionadas los artículos. Uno de los apartados importantes que también se ven modificados en el formulario de organizaciones, donde está la información general de nuestra empresa. Voy a abrir con la cual estamos ahorita operando. Y en el apartado de entidades jurídicas, registro de impuestos, el régimen impositivo es el formulario o en este caso el campo que se relaciona con el subcatálogo de régimen impositivo para hacer referencia a nuestra actividad empresarial y la relación con la entidad. Regreso al módulo de administración de la organización. Configurar factura electrónica, parámetros de facturas electrónicas. El formulario de configuración general de parámetros de facturas electrónicas se ve modificado, ya que se involucra lo que es información con respecto al esquema de pagos del CFDI. Asimismo, los importes o en este caso los límites tanto superior e inferior que en su momento el SAT había previsto para el tema de las facturaciones, dado que se hizo un corte a cierta fecha y como el SAT estaba brindando ciertas actualizaciones, se hizo un corte y todavía se involucró estos límites. Eso no quiere decir que nos vaya a afectar con respecto a la operación de factura electrónica. Asimismo,
involucra lo que es el código de producto del SAT y unidad del SAT, los cuales son al menos informaciones predeterminadas para aquellas partidas que no necesariamente estén relacionadas con un producto o una unidad. Estos catálogos a su vez están relacionados con lo que previamente tuvimos que haber actualizado en cada una de las clasificaciones del SAT que están identificadas para factura electrónica. Me voy a ir al catálogo al módulo, de gestión de información de productos, en productos salidos, para visualizar el formulario, en este caso el cómo se modificó para poder hacer referencia al código del SAT. En el formulario del artículo, en el apartado general, en la parte inferior se encuentra habilitado lo que es el código del SAT, lo cual indica que a cada uno de nuestros artículos con los cuales nosotros estemos comercializando, vamos a hacerle una referencia para en este caso, el código de Hacienda que nos está impuesto en el catálogo que nos están brindando. Asimismo, las unidades de medida. Clic derecho, ver detalles, para que me lleve el formulario de las conversiones de unidades, las cuales en cada una de las que nosotros estamos utilizando en nuestras operaciones, vamos a tener referenciadas con el código del SAT que se ha brindado. Cabe mencionar que si esta referencia tanto en la unidad como en el artículo no está emitida, vamos a tener un problema al momento de generar la facturación, ya que son campos claves para poder hacer la facturación electrónica. Posteriormente me voy a ir al catálogo de cuentas por cobrar. Vamos a abrir lo que es el catálogo de clientes. En este formulario, en el apartado de factura y entrega, se hace referencia a lo que es el tipo de pago y el propósito de operaciones que tiene nuestro cliente hacia con nosotros con respecto a sus actividades. Esto quiere decir, por ejemplo, que le puedo estar predeterminando algún tipo de pago, pero no necesariamente puede que incurra siempre en esta operación. ¿A qué voy? Probablemente le podamos dejar pago en una sola exhibición, pero en algún momento podamos hacer alguna modificación en la orden de venta para hacer el cambio hacia pago en parcialidades, en caso de que se requiera. No quiere decir que no se pueda modificar este subcatálogo. Asimismo, el propósito con respecto a la operación que esté realizando mi cliente se predetermina, pero de igual forma se puede hacer una modificación. Con respecto a los valores predeterminados del pago, la referencia de la forma de pago se mantiene con respecto al método de pago. Voy a darle ver detalles con clic derecho, el cual hace referencia a los métodos de pago que ya actualmente veníamos manejando. En esta actualización se integran más conceptos de los cuales Hacienda también nos está generando cierta obligación, y aquí ya podemos hacer referencia en las que se requieran de acuerdo a las formas de pago que estén relacionadas a los clientes. No hago ningún cambio. Con respecto a las cuentas bancarias de los clientes, la información con respecto a su número de cuenta bancaria y el conjunto de bancos ya se vuelve representativo para que también al momento de que estemos haciendo cobranzas, anticipos, esta información se vaya directamente también al timbrado. Continúo en el módulo de cuentas por cobrar, facturación de servicios. Este formulario también se ve modificado.
uno de los puntos importantes que se hace referencia a esta operación en los detalles de la línea se crea una nueva pestaña de CFDI de facturas para hacer referencia al producto y o servicio que también estemos en este momento facturando y de igual forma el código unidad con el cual se va a referenciar. Como es una factura de texto libre, nos permite hacer esta modificación. Asimismo, en la parte superior de información relacionada, se integra lo que son las referencias de CFDIs en caso de que aplique, de acuerdo a los movimientos de facturas, facturas de proyecto o de pagos, en caso de que se tenga algún complemento que relacionar. Este mismo formulario se va a visualizar en las órdenes de venta al momento de que querramos hacer nuestro registro de facturas. Ahorita se los voy a mostrar en el apartado de las órdenes de venta. Voy a presentarles lo que es el formulario de generación de facturas. En la pestaña de configurar, se da de alta lo que es la referencia del CFDI y en su caso, hacer la referencia con los documentos que apliquen para esta operación. Con respecto a la configuración de cuentas por cobrar, uno de los cambios importantes en lo que corresponde al apartado de anticipos, lo que viene siendo la referencia hacia el registro de perfil de asiento contable. Asimismo, el que esta configuración esté habilitada, ahora ya nos obliga el que podamos emitir como tal un anticipo timbrado en nuestras operaciones. Si esta información no está como tal identificada, no vamos a poder generar ningún timbrado. Por lo tanto, en un diario de pagos, al momento de requerir algún movimiento con respecto a los anticipos, si el check de anticipos no está activado, no nos va a hacer referencia a este movimiento y mucho menos al tipo de concepto. En un diario de pagos, en la pestaña de pagos, habilito lo que es el check de asiento de diario de anticipos para que haga referencia como tal al perfil de asiento contable y me pueda, en este caso, emitir un movimiento de anticipo timbrado por tal concepto. En un diario de cobros se involucra la modificación del menú, el botón de referencia del CFDI para hacer relaciones a aquellos documentos que se hayan generado en los timbrados. Estos son los cambios más relevantes con respecto a los formularios que se están habilitando y obviamente se hacen modificaciones en las operaciones. Asimismo, como lo hemos venido manejando en los diarios de factura, donde vienen las referencias con respecto a los FDI de facturas electrónicas, adicional a las pestañas de ventas, facturas de servicios, proyectos, se habilita la pestaña de pago y liquidación, el cual tiene que ver tanto con los tipos de cobranza que nosotros estemos generando para, en este caso, realizar como tal la solicitud del timbrado. El procedimiento de facturación se mantiene a partir del apartado de periódico, facturas electrónicas, y realizar por medio de tareas por lotes lo que es el procesamiento de facturación. Les voy a mostrar con respecto a la facturación del 3.3 FDI, la modificación con respecto a lo que es un diario de pagos. Si se dan cuenta, el check de anticipo de diario como tal en este formulario y hace referencia al tipo de operación.
Asimismo, los complementos de pagos que se van a poder referenciar. En el caso de las liquidaciones, de igual forma, se hace referencia a cada uno de los movimientos y la aprobación y o rechazo dependiendo de que la información esté correcta en nuestro formulario. Se mantiene la funcionalidad de poder visualizar el XML en este apartado para poder hacer referencia a los movimientos como tal y los documentos que se están emitiendo a partir del timbrado de estos. Con respecto al diario de pagos, cuando mande a llamar información con respecto a documentos ya timbrados, solamente basta con indicar el CFDI del documento o la referencia en este caso, selecciono el documento para darle a aceptar y manda a llamar la información que voy a relacionar con el documento que voy a generar con respecto al cobro. Y continuamos con el proceso de cobranza una vez que ya se considera esta liquidación. Realmente esa es la funcionalidad del botón de referencia del CFDI, hacer como tal el llamado de los documentos que ya se timbraron y poder generar como tal la cobranza correspondiente. Lo mismo aplica para una facturación de servicios. Hago mención como tal al documento al que voy a hacer referencia. Y cierro el formulario para que se quede mencionado en el apartado. En la pestaña de CFDI, el código de impuesto lo indico, perdón, código de producto y la unidad. Y en el caso de una orden de venta, aplica la misma situación al momento de querer hacer una referencia cuando requiera generar una facturación. Segundo, para que podamos hacer la relación de una orden de venta previamente entregada. Nos damos a la pestaña de configurar, referencia del CFDI y hacemos como tal la relación con el documento previamente timbrado. Estos son los cambios como tal representativos con respecto a facturación del CFDI 3.3.
y de los cuales se van a ir indicando con respecto al timbrado y en cada uno de los apartados en los cuales se haya generado como tal el movimiento. Continúa Vicente con la presentación. Muchas gracias. De acuerdo, gracias Liliana. Voy a volver a mostrar la presentación. Listo. Vámonos, el siguiente paso son los requisitos, la siguiente lámina. ¿Cuáles son los requisitos que vamos a pedirle a los clientes para poder llevar a cabo esto con éxito? Uno es que tengan un servidor de pruebas con acceso remoto. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer las instalaciones, las pruebas del KB, hacer la mezcla del código, etcétera. El segundo punto es realizar el mapeo de los catálogos del SAT. Con varios de los clientes he platicado y básicamente la gran mayoría ya tienen el mapeo principalmente de los productos, que es el más complejo o el que más tiempo lleva. El siguiente punto es tener un certificado de pruebas y la documentación técnica de cómo poder accesarlo. Esto es porque algunos clientes pues no tienen certificados de prueba y muchas veces quieren que hagamos pruebas aunque sea de un peso en producción, lo cual no es lo más recomendable. Sí necesitamos en este caso un certificado de prueba para nosotros poder entregar el KB liberado después de hacer algunas pruebas de certificación. Por otro lado, el complemento y validación y una aprobación de una matriz de pruebas. Cuando me estén solicitando la cotización, yo les estaré enviando la cotización con una matriz de pruebas generales que armamos con la finalidad de que ustedes me digan si con esas pruebas que estaremos realizando en su ambiente consideran que son suficientes o hay que ajustar algunas porque para su tipo de negocio no aplica y hay que complementar algunas que hagan falta. Y el otro tema importante es tiempo del usuario clave para realizar pruebas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar realizando, se puede decir, el camino feliz o un escenario básicamente con la finalidad de estar asegurándome que está timbrando, que estoy así, que está funcionando correctamente el KB, pero finalmente el usuario clave tendrá que ser el responsable de hacer diferentes escenarios para asegurar que toda la operación de la empresa, para garantizar la operación de la empresa con este. Esos son los requisitos. ¿Cuáles vienen siendo el alcance de los servicios? Por un lado es la instalación del KB en el ambiente de pruebas. El siguiente punto es sincronización del código con el CU actual y entrega del ambiente compilado sin errores. Aquí, ¿por qué menciono del CU actual? Porque Microsoft, este KB que está liberando, lo está liberando en el último CU que existe de cada una de las versiones. ¿Qué significa esto? Que deberían de estar todos los clientes actualizados al último CU para que pudiéramos hacer la instalación del KB, lo cual sabemos y nosotros como partners estamos muy conscientes que el hacer esa actualización al último CU implica pues un gran costo, esfuerzo de mucho tiempo interno de pruebas y pues sabemos que por la premura de KB que hay que instalar y de la fecha que es 1 de diciembre no daría tiempo de tenerlo listo. Entonces nosotros como parte del alcance de los servicios que estamos ofreciendo estoy migrando al CU que tenga el cliente, estemos actualmente el último sea el 12. Yo si está el cliente en el 6, 7 o en el que sea, yo lo voy a actualizar y voy a sincronizar el código ahí. Por otro lado, voy a ejecutar la matriz de pruebas que comentaba en la lámina anterior, que necesito que me ayuden a validar y a complementarla. Por otro lado sería que no está considerado la parte de cancelaciones, retenciones y comercio exterior y retail, que significa que en el caso de lo que son cancelaciones de facturas, por el momento no está considerado, no lo contempla este KB, la parte de retenciones tampoco, lo que es comercio exterior y lo que es la parte del POS, clientes que tengan retail,
No, Microsoft todavía no nos indica o nos da el diseño que va a tener la funcionalidad que le van a meter al post. De alguna forma nosotros ya tenemos considerado hacer esto que sin necesidad del parche de Microsoft. Por otro lado, los respaldos y pases entre ambientes serán responsabilidad del cliente. Cuando yo le comente ya está listo el ambiente, para que lo puedan probar, lo puedan pasar a un ambiente de QA para efectos de hacer una siguiente prueba y a un ambiente de producción, pero eso lo hará el cliente como tal. El otro tema, la captura y carga de los catálogos, será responsabilidad también del cliente. Aquí los vamos a poder apoyar para efectos de hacer cuando se trate de cargas masivas como son el código del producto del SAT, para que lo actualice el catálogo. Sí los vamos a apoyar mediante queries de SQL para que se pueda estar haciendo esta información. Esto nos va a estar ayudando el área de soporte. No están considerados modificaciones a la funcionalidad de los desarrollos existentes. ¿A qué se refiere con este punto? Todos los desarrollos que tienen actualmente, yo voy a sincronizar el código y pues me voy a asegurar que de alguna forma funcione exactamente igual que como funcionan actualmente. Pero si como parte ahora de la nueva reglamentación del SAT resulta que no pueden hacer algo y hay que rediseñar ese desarrollo conforme a las nuevas disposiciones, no está considerado el modificar esa funcionalidad de los desarrollos. Tendríamos que revisarlos en casos específicos para dimensionar el esfuerzo que llevaría el hacer el ajuste. Esto es como tal la parte del alcance de los servicios. ¿Cuáles son los costos? Y los costos, existe un costo base para lo que es R3 y R2, es de $4,400, y para FPI 2009 es de 6,000. ¿Por qué es mayor para esas últimas dos versiones? Porque dentro de esas versiones no existía nada de código natural para la parte de factura electrónica. En R3 y R2 ya existe, entonces el esfuerzo es menor a hacerlo en las versiones donde ya estamos tomando la funcionalidad natural de factura electrónica que hacerlo con versiones anteriores. Entonces, adicionalmente, por origen de facturación, el costo es de $800. ¿Qué significa esto? Hay clientes que solamente facturan desde el módulo de ventas y hay clientes que facturan desde proyectos, desde ventas y de facturas de servicios. Cada uno de estos tres son orígenes de facturación. Igual la parte de retail, si llegan a facturar de retail, también es otro origen de facturación. En el caso de por diseño de formato, significa que depende de los diseños que hayamos realizado y las caídas en cuanto a sus formatos, también ese sería el costo. Esto está considerado si hay espacio suficiente para los campos que vamos a meter. ¿Por qué se refiere a esto? Porque tenemos clientes que sus formatos están muy llenos y no tienen espacio en donde meter los campos nuevos o el espacio es muy reducido. Ahí puede ser o existe la posibilidad de que tengamos que ajustar o modificar todo el formato para efectos de recorrer campos y pueda caber los campos donde ustedes me lo están solicitando. Entonces ahí tendríamos que revisar el esfuerzo por cada diseño de formato. El último punto básicamente es la parte, bueno, esquema de apoyo. ¿Qué esquemas de apoyo estamos visualizando? Apoyo vía soporte en la actualización masiva de los catálogos vía un script de SQL, que significa que no va a ser un job de AX para hacer la actualización, sino que va a ser todos vía SQL. Soporte nos va a estar ayudando para eso. Va a existir un consultor funcional disponible de forma remota para los reportes, para reportes de fallas, y también va a existir un consultor de desarrollo disponible para atender cualquier incidencia que pudiera presentarse después de que les entregamos el ambiente liberado. ¿Cuáles son los pasos inmediatos que son lo que seguiría después de esto, de esta presentación? Enviar un correo a su servidor. Yo les mandé la invitación en la cita, entonces enviarme un correo, solicitar una cotización confirmando cuáles son los orígenes de facturación que mencionaba anteriormente y los diferentes diseños de formatos que tienen, cuántos son,
y también posteriormente mandarme los formatos del PDF indicando la ubicación exacta de dónde quieren que se impriman los campos nuevos del SAT. Y en caso de que quieran la parte de desglose de impuestos, es también de la misma forma donde quieren que se impriman. Para con eso yo ya poder darles una propuesta detallada. El primer cuadro, que es solicitando la cotización, es lo inmediato. Posteriormente me podrán mandar la parte de los formatos, pero es para que vayamos avanzando en la instalación, en la sincronización del código, en la ejecución de la matriz de pruebas, y lo último de alguna forma viene siendo el ajuste de los formatos. Pues bueno, este es el webinar que teníamos preparado para ustedes. Cualquier duda que tengan, favor de ponerse en contacto conmigo o mandarme un correo, y con gusto hacemos una llamada, una conferencia con quien sea necesario para aclarar cualquier duda que tengan.